gloria y honra a Jesús. Aleluya. Como el pastor lo dijo, amén. Mi nombre es Dionis de la Rosa, procedente del país de República Dominicana. Amén. Y más que una bendición el estar con usted aquí compartiendo la maravillosa palabra de Dios en esta hermosa mañana. Amén. Un poco cansado por la agenda porque no he parado desde que vine, gloria a Dios. Pero creemos que Dios lo hará en esta hermosa mañana. Amén. Aleluya. Ahora se vuelve en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Gracias, Jesús. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, hermano, ese amén fue católico, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora sí dice: la esposa de uno de los del grupo de profetas se acercó a Eliseo gritando: mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis dos hijos para que sean sus esclavos. Eliseo le contestó: ¿cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? La mujer le dijo: no tengo nada, solo un frasco de aceite. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias, porque ellas son vida, amado Jesús. Gracias, Padre. Tome asiento. Gloria al Señor. Amén. Présteme mucha atención. Quiero que le toque a su hermano que está a su lado. Le diga el tema del mensaje de hoy. Dígale: no dejará de fluir. No, dígaselo como si usted desayunó, hermano. Dígale: no dejará de fluir. Aleluya. La palabra de Dios, hermano, registra en el libro de Segunda de Reyes, a la altura de su verso 1, la historia de una mujer que fue en busca del profeta. Esta mujer, gloria a Dios, fue en busca del profeta porque su esposo acababa de morir. Y fue a buscar una respuesta porque ella no tenía nadie. Solamente tenía sus dos hijos y estaban a punto de quitárselo. ¿Por qué? Porque su esposo había dejado una gran deuda. Y el acreedor, escuche bien, iba a llevarse a sus dos hijos como paga. La palabra enseña que el profeta le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Y la primera pregunta que le hace es: ¿qué tienes en tu casa? Ella le responde: yo no tengo nada, lo único que tengo es un poquito de aceite. Escuche esto, por favor. Y cuando el profeta escuchó esto, hermano, le dijo: ve y tráncate en tu habitación y manda a buscar vasija prestada. Y cuando yo leí esto, yo quedé impactado, porque el profeta estaba dándole, aleluya, una solución poco antes vistas a esta mujer. Nadie, escuche bien, puede pagar una deuda con un poco de aceite. Esto era lo único que esta mujer tenía. Quizás si ella le hubiera dicho: bueno, yo quizás tengo $1, Dios se lo hubiese multiplicado, aleluya. Es más, quizás tengo un centavo, Dios se lo hubiese, aleluya, millonetizado, gloria a Dios. Pero hay un detalle, y es que esta mujer no tenía absolutamente nada, ni siquiera familia. Lo único que le quedaban eran estos dos hijos y un poquito de aceite. Y yo le comencé a preguntar a Dios, le dije: Señor, ¿pero qué significa esto? Y Dios me dijo: busca el significado del aceite. El aceite representa unción. Y Dios me dijo: hay gente que lo único que le queda es un poco de aceite, pero con eso el Señor lo va a hacer, aleluya. Con eso el Padre te va a visitar, con eso el Padre te va, aleluya. Y hay gente que aparentemente no tiene nada, pero a la vez lo tienen todo. Porque el
hecho de que esta mujer tuviera ese poco de aceite en su casa estaba diciendo que la presencia todavía estaba con ella. Dios me dijo: tú quizá no podrás tener millones, quizás no podrás tener conexiones, quizás no podrás tener dinero, quizás no podrás tener oportunidades, pero si tienes un poco de aceite lo tienes todo. No, usted no entendió lo que dije. Si tienes la presencia de Dios lo tienes todo. Aleluya. ¿Por qué la presencia? ¿Por qué Saúl perseguía a David? Si Saúl era el rey, Saúl lo tenía todo. Saúl tenía la fama, Saúl tenía el dinero, Saúl tenía las conexiones. David no tenía nada. Lo único que tenía era una promesa y un cuerno de aceite que se le había sido derramado. Pero David le tenía envidia a Saúl. ¿Sabe por qué? Porque cuya persona se ha derramado el cuerno de aceite es la señal de que el Padre está con él. Y Dios me dijo: el diablo te va a atacar porque el aceite está sobre ti. Aleluya. El diablo te va a perseguir porque el tabar de Dios está sobre ti. Y Saúl perseguía a David por donde quiera que iba para querer matarlo, porque solamente se oía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Porque la evidencia de la presencia de Dios estaba con David. Me llama la atención que antes de David pelear contra Goliat, hermano, Saúl le dice: tú no vas a poder contra este gigante. Dime quién eres, qué has hecho. ¿Sabe qué le dijo David? Bueno, quizás yo no soy guerrero igual que tú desde tu juventud. Quizás no soy guerrero como Goliat desde que era pequeño. No pertenezco a la fila del ejército de Israel. Pero cada vez que yo cuidaba las ovejas de mi padre y un oso se levantaba a querer matarla, o un león, yo avanzaba primero y los mataba a ellos. Aleluya. Hay gente que Dios la está preparando en el secreto porque lo va a exhibir en público. Aleluya. Se acerca un de repente de Dios para tu casa. Se acerca un de repente de Dios para tu familia. Y viene una visitación, lo cual nunca has visto. Prepárese, porque el cielo lo va a hacer contigo. Yo no sé lo que tú tengas en tu mano, no sé si es poco, no sé si es mucho, pero llegó tu turno. Llegó tu turno. El cielo te visitará. Y Saúl se comenzó a enojar porque su tiempo había pasado. Y Dios le estaba dando apertura al tiempo de un David que no era preparado por los hombres, sino por Dios. Que no tenía los títulos que tenía Saúl. Que no tenía los méritos que tenía Saúl. Aleluya. Porque Dios lo estaba preparando en el secreto. De hecho, cuando fueron a ungirlo, David no estaba entre sus hermanos, porque estaba en la parte de atrás. Porque era menospreciado por la gente, pero amado por Dios. Y a la vez el Padre lo estaba preparando. Hay circunstancias en tu vida que vas a decir: Dios mío, ¿por qué permite que yo pase esto? ¿Será que te olvidaste de mí? ¿Será que te alejaste de mí? No fue que Dios se olvidó de ti ni se alejó de ti. Lo que pasa es que te está preparando para lo que viene. Hay una magnitud de gloria que va a caer sobre ti. Y para eso el cielo está preparando tu corazón. Y para eso el Padre está preparando tu fe. Porque vienen días de niveles para ti. Vienen días sobrenaturales. Vienen temporadas de bendición. Y me di cuenta que Dios no le entrega nada a nadie sin antes prepararlo. Me di cuenta que el cielo no delega responsabilidades sobre gente que no tienen el carácter para sobrellevarlas. Porque Dios no es un Dios que se mueve a lo loco. Dios es un Dios de orden. Y Dios nunca te llamará a algo sin antes prepararte y sin antes capacitarte. ¿Y sabe dónde Dios capacita a la gente?
en pleno desierto. Aleluya. ¿Sabe dónde tuvieron las visiones más fuertes y más poderosas? Los hombres de la Biblia que Dios levantó, las tuvieron en el desierto. La Biblia dice que Jacob, hermano, iba corriendo de su hermano y se acostó en el desierto sobre una piedra y comenzó a ver una visión. Y él vio en esta visión, hermano, que una escalera descendía del cielo, ángeles bajaban y ángeles subían. Dios me dijo: me le voy a revelar a alguien aquí en el desierto, alguien que está pasando por el desierto, me le voy a revelar. Verás mi escalera, verás ángeles bajar, verás ángeles subir, pero mi presencia no se apartará. Jacob tuvo que correr. Dejó a su madre, dejó a su padre, dejó su tierra, porque estaba corriendo de su hermano. ¿Por qué estaba corriendo de su hermano? Porque ya usted sabe, le robó la bendición. Pero Jacob no estaba haciendo algo que él quería. Simplemente Jacob estaba siendo marcado por su nombre. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Jacob? Significa saqueador, ladrón, salteador. O sea, él estaba siendo fiel a lo que significaba su nombre. Y esto lo llevó a huir para no perder la vida. El hombre estaba corriendo, pero estaba corriendo con una palabra. El hombre se estaba escondiendo, pero se estaba escondiendo con una palabra. Es por eso que donde quiera que él llega, siempre hay una manifestación divina que lo persigue. Porque una palabra de bendición está sobre él. Y Dios me dijo: bienaventurados son aquellos que mi palabra están sobre ellos. Y yo no sé cuánto tiempo ha pasado de la palabra que Dios te ha dado. Lo único que vengo a decirte es que va a tener cumplimiento. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado de lo que Dios te ha dicho, pero la vas a ver cumplir con tus ojos. Vas a ver la manifestación tangente de las promesas de Dios sobre tu familia, de las promesas de Dios sobre tus hijos, de las promesas de Dios sobre tu matrimonio. ¿Habrá alguien que le crea a Dios aquí conmigo? Vas a ver la manifestación de lo que el Padre decretó para tu vida. Jesús estaba en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Vino a él el tentador. Dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Jesús le responde: no solamente puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús duró 40 días y 40 noches. La misma hambre que tú sentirías si duras 40 días y 40 noches sin comer ni beber, la misma hambre la sentía Jesús. Y en el número 40 se le apareció el diablo. Le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Sabe qué le dijo Jesús? No solamente del pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo le pregunté: Señor, ¿cómo te sostuviste? Dios me dijo: por una palabra. Gloria a Dios. Ahí no había comida, pero había una palabra. Ahí no había recursos, pero había una palabra. Ahí no había dinero, pero había una palabra. Aleluya. Yo estoy hablando con gente que cargan una palabra, gente que están pasando por el desierto, gente que están siendo procesados, pero tienen una palabra de parte de Dios. Y que la palabra se encarga de romper estereotipos y de poner todo en su lugar. Meses atrás, en el río Jordán, Dios le había dicho a Jesús: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero el diablo está diciendo: si eres hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vendrán situaciones en tu vida donde el diablo va a poner a prueba tu paternidad. Aleluya. Pero tú tienes que estar seguro que lo que Dios te dijo, escuche bien, se va a manifestar y se va a cumplir sobre ti. Porque el diablo te va a decir: eso no se va a cumplir. Pero tú tienes que decir: esto sí te va a cumplir. Aleluya. Porque a quien Dios le dio la palabra no fue al diablo, fue a ti. Aleluya. Así que tú eres quien tiene que creerla. Aunque vengan vientos contrarios, aunque se levante el diablo. Hablaré que adora a Dios aquí conmigo. Aunque diga lo contrario el sistema, yo creo a lo que el cielo habló. Por eso cuando
A José le quitaron la túnica, mis amados. José no discutió con sus hermanos. Ni siquiera cuando los volvió a encontrar le pagó con la misma moneda. No le pagó con la misma moneda. Porque José sabía que él caminaba por una palabra. Y que la gente que muchas veces camina por una palabra son descalificadas del sistema. No, usted no entendió lo que dije. El hombre y la mujer que carga una palabra es descalificado del sistema, porque te va a encontrar con mucha gente, y en especialidad serán la mayoría tus hermanos, aleluya, que van a decir: esta mujer está loca, este hombre está loco. ¿Sabe por qué? Porque no entienden la magnitud del nivel del diseño del sueño que Dios te entregó a ti. Habrá alguien aquí que adora a Dios conmigo. Por eso tú no puedes andar por ahí contándole tu sueño a todo el mundo, porque hay gente que no entiende el nivel del sueño que Dios te entregó a ti, porque esos planos solamente los tienes tú. Esos planos solamente los tenía José. Hasta su propio padre, que era un jerarca, mis amados, le dijo: te has vuelto loco. Y no es que no sea de Dios, hermano. Lo que pasa es que hay proyectos que los planos y la revelación solamente Dios te la entregó a ti. Y si la compartes te van a ver como loco, porque hay mentes que no están preparadas para el nivel de lo que Dios te va a entregar a ti. Por eso José siempre se preocupó por el sueño y no por la túnica que él tenía, porque José sabía que lo llevaría al palacio eran los sueños, no la túnica. La túnica se le entregó Dios por medio de su padre, llamado Jacob. Pero cuando se la quitaron, ¿sabe qué pasó? Tuvieron que mancharla de sangre, porque la túnica no le quedaba a ningunos, porque no era del size de ninguno de ellos. Aleluya. Ese size solamente lo tenía José. Habrá alguien que adore a Dios aquí. Aleluya. Deja que se lleven tu túnica. Deja que se lleven tu túnica, porque no le va a servir a ninguno de ellos, porque solamente tiene tu size. Ellos dijeron: ahí viene el soñador, matémosle a ver qué será de su sueño. Ni siquiera era él. Escuche esto. Ellos no dijeron: ahí viene mi hermano. Ellos no dijeron: ahí viene José. Ellos dijeron: ahí viene el soñador, porque el diablo identifica a los soñadores desde lejos. No te ataca porque tengas un renombre, no te ataca porque tengas un título en la universidad. Él no te ataca porque seas bonito o porque cantes lindo. Él te ataca porque eres un soñador, porque portas ministerio, portas llamados. Aleluya. Eres conocido en el cielo y temido en el infierno. Y me di cuenta que José caminaba bajo una palabra. Por eso nada lo pudo detener. Dios lo sacó de la cisterna, lo pasó a la esclavitud, de ahí lo llevó a la cárcel y de la cárcel al trono. Aleluya. Porque tu proceso no va a ser para siempre. Dios simplemente está ensanchando el nivel y la magnitud hasta donde te va a bendecir. Aleluya. Hay gente que está llorando lágrimas de sangre, pero te digo que hoy termina ese proceso, porque Dios te va a llevar al palacio. Viene tiempo de honra, viene temporada de gloria. Estoy hablando con gente que le creen a Dios, gente que saben. ¿Usted cree, hermano, que José dijo: Dios me abandonó? Primero me meten en una cisterna, luego me venden como esclavo, ahora estoy en la cárcel, Dios se apartó de mí. No, él no dijo eso. Él seguía en silencio, esperando pacientemente en el Señor.
porque él sabía que lo que él estaba pasando era simplemente un tiempo de preparación y de ensanchar sus estacas. Dios me dijo: cada vez que hagas silencio es porque estoy midiendo la magnitud de tu fe, porque no le doy nada a nadie que sea más grande que lo que se le puede dar. Usted está aquí todavía. Dios me dijo: yo no le delego, aleluya, niveles a nadie que no esté más allá de su fe. Dios te va a bendecir hasta donde llegue tu fe. Por eso cuando Dios haga silencio, gózate, porque Dios te está midiendo. Cuando Dios haga silencio, dile: gracias, Padre, porque sé lo que estás haciendo. Por eso en la barca, por eso cuando estaban en la barca, Jesús permanecía dormido. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba midiendo la fe de los discípulos. En medio de la tormenta, Jesús seguía dormido. Las olas bañaban a Jesús y Jesús seguía dormido. Wow, pero qué sueño era este, hermano, que tenía Jesús. El agua le caía en la cara y él seguía dormido ahí todavía. Lo que pasa era que estaba midiendo la fe de los discípulos para saber hasta dónde le iba a delegar la autoridad. Porque hasta donde llegue tu fe, hasta ahí llegará el plan de Dios contigo. No, usted no entendió lo que dije. Hasta donde lleguen tus vasijas, hasta ahí llegará el aceite también. Estoy hablando con gente que entraron como cachorro al cuarto de la prueba, pero saldrán como leones. Saldrán, habrá alguien que adore a Dios aquí todavía. Entraron como pollitos, pero saldrán como águilas. El diablo no se robará lo que el cielo tiene para mí. Estoy hablando con gente de gloria. Por eso Job dijo: antes oía, pero ahora lo veo. No es lo mismo escuchar de algo que conocerlo y verlo. Job escuchaba hablar de Dios, pero Dios dijo: la magnitud de este hombre no es para escuchar de mí, es para que me vea. Está fuera de este planeta. Pero siempre habrá un acusador que dirá: ¿cómo no? Si lo tiene todo. ¿Sabe qué dijo Dios? Para que le quede claro al diablo y a los demonios que hay llamado sobre este hombre. Tócalo, quítale todo lo que tiene. Llévatele los hijos, llévatele el dinero, llévatele todo. Pero no lo toques a él, porque después de ese proceso, este hombre se levantará del polvo como el ave fénix. Aleluya. Este hombre va a resurgir de entre la ceniza. Habrá alguien que adore a Dios conmigo aquí. Aunque el diablo ataque, él sabe en quién ha depositado lo que depositó. Apostaba a que Job se caía. Lo probó y lo tentó con todo. Esto que le pasó a Job, hermano, por menos de la mitad, Adán y Eva comieron de un árbol. Pero el hombre seguía entre cenizas adorando a Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: esta es la hora en la que mi Padre anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque adorar no es cantar, tampoco gritar. Adorar es un estilo de vida. Y cuando el diablo ve verdaderos adoradores, le entra tembladera. Aleluya.
Habrá alguien que adore a Dios aquí. Estoy hablando con gente que saben que el cielo los llamó. Gente que sabe que el Padre... El verdadero adorador no solamente adora cuando todo está bien, adora cuando todo está mal. Cuando no hay dinero, cuando la nevera está vacía, cuando los zapatos están rotos, aunque no tenga nada, él dice: Señor, gracias, yo te seguiré adorando, porque mi adoración no depende de lo que tenga ni de lo que tú me puedas dar. Mi adoración es incondicional. Eso fue lo que el diablo no pudo hacer, pero Job sí lo pudo hacer, y por eso... ¿Sabe qué dijo Luzbel? Luzbel ni siquiera vio a Dios. Vio su trono. Dijo: seré semejante al Altísimo. Él era un adorador. Dicen que el primero. Pero inmediatamente vio el trono. Dijo: seré semejante al Altísimo. A Job le quitaron todo. Y dijo: Jehová sea glorificado. El diablo estaba tratando de decir a Dios que todos éramos iguales, que piel por piel dará el hombre por su alma, sin importarle Dios. Que piel por piel, eso se lo dijo, hermano, textualmente el diablo a Dios. Le dijo: piel por piel dará el hombre por su vida. En pocas palabras está diciendo: todos somos iguales. Cuando queremos un beneficio, negaremos a Dios. Pero ¿sabe qué le dijo Job? Diablo mentiroso, mi adoración no depende de lo que tenga, depende del ADN que llevo dentro, y es que soy un verdadero adorador. Dice la Biblia que Dios se le reveló en un torbellino a Job. Y ya Job no escuchaba a Dios. Job veía a Dios y hablaba con Dios. De tal manera que Dios le dijo a Job: Job, siéntate, vamos a hablar. Como si estuviésemos hablando nosotros dos. Porque nunca saldrás del cuarto de guerra y saldrás de ahí igual, aleluya. Nunca entrarás en el desierto de una forma y saldrás igual, nunca pasará eso. Cuando salgas del desierto, saldrás renovado bajo otro espíritu, saldrás renovado bajo otra revelación, saldrás, aleluya. Dios nunca te permitirá algo para dejarte igual y siendo el mismo. Cuando Dios te pruebe, cuando Dios te sacuda, cuando Dios permita que te opriman, es porque sacará el león que hay dentro de ti. David estaba abajo, aleluya. David estaba abajo, hermano, estaba en la cueva de Adulán. Y Saúl lo estaba persiguiendo. Y mientras lo perseguían, él se encontró con unos hombres, hermanos, que estaban desechados por la sociedad. Estaban depresivos, estaban aislados. Y David le comenzó a dar palabras de aliento. ¿Y saben quiénes se convirtieron esos hombres, mis amados? Se convirtieron en sus valientes. Dice la Biblia, hermano, que cuando esta gente salían con David y salían a guerrear, a uno de ellos se le quedaba la espada, hermano, pegada en la mano. Había uno que tenía la velocidad como si fuese de una gacela, gloria a Dios, tenía la rapidez de una gacela. Había otro que con una lanza mataba a miles y a miles de personas. ¿Sabe qué es lo que te estoy diciendo? Cuando entres en la cueva de Adulán y salgas de ahí, no saldrás igual, saldrás diferente, bajo otro nivel. La espada se te va a quedar pegada en la mano. Habrá alguien aquí que adore a Dios, aunque estés cansado, aunque quieras soltarlo todo, pero la espada no te va a dejar a ti. La espada se te quedará pegado y el diablo tendrá que salir corriendo.
Porque es que la palabra, no, la palabra, tú no la buscaste a ella te buscó a ti. Tú no la escogiste a ella te escogió a ti. Estos hombres simplemente estaban en una cueva. David llegó y cambió su destino. Dios no le dio gente a David que tenían títulos. No estoy diciendo que los títulos son malos. Estoy diciendo que Dios sacó gente de la nada. Gente los peores, los desechados por la sociedad. Ellos decidieron creer a una palabra que David le dio. Y Dios le entregó dones, virtudes, velocidad de gacela, fuerza inmutable. Porque es que una palabra lo hace todo. Y hay gente que te va a preguntar, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Si no había recursos, tú le dirás una palabra. No, usted no entendió lo que dije. Una palabra de parte de Dios. Había una mujer, hermanos, que escuchó hablar de Jesús. Y esta mujer comenzó a seguirlo. A tal manera que uno de los discípulos le dijo: maestro, despide a esa mujer, porque esa mujer está loca. Esa mujer viene voceando, viene gritando todo el camino. Tiene no sé ni cuántos kilómetros siguiéndonos y gritando. ¿Sabe qué le dijo Jesús? A gente como ella me mandó mi Padre. Pero lo que me llama la atención es que Jesús no se detenía. Jesús seguía caminando. Si Jesús le dijo que a gente como ella lo mandó su Padre, ¿por qué no se detiene y la atiende? Él seguía caminando y la mujer seguía detrás de él. Y Jesús caminaba y la mujer caminaba. Y Jesús seguía y la mujer seguía gritando. Hasta que la mujer logró alcanzar a Jesús. Le salió por delante, se arrodilló ante él y le dijo: libera a mi hija, que está atado en un espíritu inmundo. Ven a mi casa, por favor. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Yo no puedo, ni es lícito, dar el pan de los hijos a los perros. ¿Sabe qué le dijo Jesús a esta mujer, hermano? Le dijo perro. Yo estoy seguro que si a usted le dice aleluya un pastor o un profeta le dice perro, usted lo váyase el diablo, le dice. Usted no es ningún pastor, ¿cómo me está diciendo perro? Hermano, Jesús le dijo perro. ¿Sabe qué le dijo esta mujer, hermano? Aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos, los perros comen. Cuando Jesús escuchó eso, su masa encefálica se explotó, hermano. Jesús quedó sorprendido y dijo: wow, pero ni en Israel he visto tanta fe como la tuya, mujer. Yo no tengo ni que entrar en tu casa, vete, que tu hija ya está siendo sanada. Jesús no tuvo ni que orar por ella, porque esta mujer vino dispuesta a recibir el milagro. Dios me dijo: hay gente que van a mover el cielo para recibir un milagro, no importando la tempestad, no importando, hermano, las circunstancias. Ellos vinieron dispuestos a llevarse un milagro y nadie se lo va a quitar. Nadie va a detener ese milagro. Esta mujer dijo: hasta que yo no tenga mi milagro, yo no me voy de acá. Un discípulo le decía: Señor, devuélvela, despídela, échala de aquí, está loca. ¿Sabe qué decía esta mujer? No me importa que critiquen, yo vine a llevarme mi milagro. Que Pedro está diciendo, que Juan está diciendo, esta mujer seguía gritando, hermano, por su milagro. Porque ella sabía
que la sanidad de su hija dependía del maestro aquella tarde. No importa lo que diga la gente, importa lo que el cielo habló. ¿Cuál fue la palabra que le dijo Jesús al discípulo? A gente como ella me envió mi Padre. O sea, había una palabra a favor de esta mujer. Quizá ni ella misma lo sabía, pero había una palabra. ¿Qué hizo ella? Simplemente creer y avanzar. Pero que habían dificultades, habían adversidades, habían obstáculos, había gente deteniéndola, diciéndole: mujer, váyase de aquí. Pero ella decía: hay una palabra que me favorece, y es que Él vino a gente como yo. Por eso, aunque me critiquen, aunque me vituperen, yo creo a lo que el cielo habló de mí. Póngase sobre sus pies en esta hora.